Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a leer un archivo en Excel y vamos a exportar esa información en este formato, concatenando todas estas columnas. Adicional a esto vamos a agregar un correlativo. El correlativo va a ser un string con esta dimensión de caracteres y al final se podrá visualizar este formato. Ahora, para este ejercicio vamos a necesitar un formulario con una grilla y dos botones, uno para leer la información del Excel y otro para escribir o para procesar. Adicional a esto tenemos una clase donde dice Excel Helper, el cual vamos a utilizar para leer la información del Excel. Este método es un método del tipo Data Table. El primer parámetro es el nombre del archivo, en este caso sería la ruta del archivo más el nombre del archivo, y el segundo parámetro es el nombre de la hoja. Esto lo vamos a entender en la práctica. Ahora, para leer la información de la hoja de cálculo, lo que hacemos es utilizamos esta clase OLEDB-Conexión para poder conectarnos al archivo y después hacer un select a la información de la hoja, y esa información vamos a retornarlo en un data table. Esta es la cadena de conexión del archivo que vamos a seleccionar, al cual estamos indicando la ruta donde se encuentra el archivo, y este método lo llamamos en la inicialización de esta clase. Ahora, este método lo estoy trabajando en una clase aparte para poder llamarlo desde el formulario. Vamos a trabajar con este botón, leer archivo. Primero, instanciar la clase de la conexión tiene este nombre, Excel Helper. Como este método no es estático, tengo que instanciar para poder acceder a este método. Y este método requiere dos parámetros. El primero, la ruta del archivo, y el segundo es la hoja del cálculo. Ahora, en esta carpeta está mi archivo, así que voy a copiar la ruta. Además vamos a indicar el nombre del archivo. Es así. Ahora, para corregir esta forma puedo agregar doble backslash o simplemente colocar un arroba antes de todo. Con esto ya se soluciona eso. Ahora, después necesitamos el nombre de la hoja. El nombre de la hoja conocemos acá. Acá tenemos Sheets y tenemos lectura 1. Esto vamos a cerrar. El nombre de la hoja es lectura 1. Ya tenemos el resultado. Acá, como podemos ver, este objeto es del tipo Data Table. Como es un data table, vamos a llamar a nuestra grilla. Nuestra grilla se llama grdexel.datasource y vamos a mostrar los valores que estamos obteniendo desde el libro. Aquí probamos la conexión y obtenemos todos estos registros. Ahora, este método necesitaba dos parámetros. Uno de ellos es la ruta y el otro es el nombre de la hoja. Por ejemplo, este archivo también tiene una hoja con este nombre, Sheets. Y vamos a cambiarlo acá a ver qué es lo que nos resulta. Vamos a leer esto y nos muestra la información que estaba en la hoja de nombre Sheet 1. Ahora, para poder conseguir esta información tenemos que hacer un proceso de recorrer la grilla. Vamos a crear un método que sea arreglo. Haciendo un for each a la grilla, vamos a recorrer toda la información de la grilla. Ahora, para poder entender esto, al recorrer la grilla lo que vamos a hacer es, primero acá tenemos 4 columnas, la dimensión es 4 columnas, pero las posiciones vamos a ir de 0 hacia adelante. Para recorrer la grilla y obtener los valores necesitamos indicar el índice de la columna. En este caso vamos a hacer uso de esa posición. Bueno, estamos creando el método, con esto estamos recorriendo los valores de la grilla. Ahora, para poder obtener esta información, estas son las columnas que vamos a trabajar. Esto estaría en la posición 0, esto en la posición 1 y después en la posición 2. Aquí podemos hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí que sería el índice 1 y el índice 2. Con esto estamos obteniendo estos valores. Ahora, después
necesitamos indicar el correlativo. El correlativo podemos crear acá una variable, inicializando en 0, y cada vez que recorre las filas vamos a incrementar esto. Puedo poner así, más igual 1, o si no, i más más. Vamos a dejar con i más más. Con esto estamos incrementando el valor. Ahora, para poder trabajar de esta forma, con este formato, vamos a crear una variable acá. De esa forma estamos obteniendo este formato. Listo, con esto ya tenemos las columnas. Esto para el orden sería más o menos aquí. Primero va a ir la columna 1, columna 2, correlativo, después la columna 3. Ahora vamos a concatenar. Para concatenar podemos interpolar los caracteres haciendo de esta manera, y cada valor colocarlos en estas llaves. O si no, la otra forma es hacer uso de esta clase string.concat, y aquí necesitamos indicar lo que quiero concatenar. Primero que quiero concatenar la columna 2, después el correlativo y finalmente la columna 3. Ya tenemos el valor concatenado. Antes de esto, primero tengo que validar si la grilla tiene algún valor. Antes de pasar a esta iteración, estamos validando si tiene algún registro. Si no tiene ningún registro, entonces retórname un nulo. Y si tiene algún registro, entonces se va a ejecutar todo este método. Para esto ya tenemos la información concatenado, pero en cada iteración esto tenemos que rellenarlo o guardarlo en un arreglo. Y el arreglo vamos a crearlo acá arriba. Este arreglo tengo que indicar la dimensión. Puedo colocarlo esto como valor como el tamaño, pero si hacemos esto estaríamos ocupando más memoria. Para tener el tamaño preciso de los datos en la grilla, podemos contar las filas de la grilla. Esto lo hacemos de esta manera. Llamamos a la grilla, la fila y contamos. De esta manera estamos indicando el tamaño de este arreglo. Ahora este arreglo ya tiene el tamaño y está inicializado. Ahora aquí vamos a asignar el valor ya concatenado. Pero este arreglo necesita el índice. El índice sería 0, después sería 1, después sería 2, después 3, después 4. Bueno, necesitamos una variable que en cada iteración cambie su valor, que se incremente. Y para esto ya tenemos esta ahí. Esto lo podemos dejar acá. Pero este arreglo tiene que inicializar o se tiene que guardar el primer registro en la posición 0. Y acá, como vemos, esta variable se está incrementando y el valor sería 1. Y este valor se guardaría en la posición 1. Para que este valor se guarde en la posición 0, entonces a este valor de contador vamos a restar 1. De esta manera, en la iteración, esto se va a guardar en la posición 0. Listo, después necesitamos retornar un arreglo. Vamos a retornar, como ya tenemos el arreglo con los datos, podemos retornar este. Nada más. Ahora vamos a verificar esto. Estamos leyendo los archivos y con este botón estamos obteniendo este valor, la concatenación de la columna código serie, el correlativo es 2 y después sigue la numeración 3, 4, 5, 6, 7, así sucesivamente hasta 9. 9 son los registros que tengo. Ahora, como ya tenemos la información concatenada y ya procesada, podemos escribir en un archivo de texto. Para esto vamos a utilizar, vamos a acceder a la documentación de Microsoft. Acá hemos encontrado esto, la manera para poder escribir archivos en Excel. Voy a copiar esto. Para escribir un archivo plano necesita primero
la ruta y el nombre del archivo. Vamos a poner un nombre, nombre prueba 01. La ruta, acá esta variable necesita la ruta. En este caso, de esta forma estamos indicando que la ruta sea en la carpeta mis documentos. Ahora, en este espacio hacemos uso de esta clase StreamWriter para poder leer y escribir el archivo. Vamos a escribir en este texto. ¿Y qué vamos a escribir? Lo que vamos a iterar o lo que vamos a recorrer este arreglo. En este caso llamamos a este arreglo. Pero este arreglo no es nuestro. Nosotros tenemos un método con la información ya procesada y justamente es un arreglo. Así que esto lo vamos a llamar en esta iteración. De esta manera ya tenemos, primero estamos indicando la ruta donde quiero que se guarde. Después accedemos a esta estructura para poder indicarle el nombre, la dirección y después leer toda la información y registrar en este archivo. Ahora ya debería estar. Vamos a correrlo. Vamos a leer esto. Supuestamente se va a guardar en esta carpeta mis documentos. Estos documentos, acá no tengo nada. Vamos a procesar aquí. Y aquí se acaba de crear el archivo. Como pueden ver, ya tiene este formato. Tiene el código, la serie, el correlativo y la numeración. Ahora, bueno, esta es la forma sencilla de cómo hacerlo, haciendo uso de una grilla para poder visualizar la data que quiero concatenar. Ahora, si quiero guardar en una ruta en específica, entonces puedo cambiar esto. Aquí colocar esta ruta. Quiero que se guarde en esta ruta. Vamos a borrar este nombre. Simplemente vamos a dejar esta ruta en la carpeta, en la unidad de... Esta es la carpeta y este es la subcarpeta. A ver, vamos a visitar esa carpeta. ¿Dónde estás? A ver, en esta carpeta no tenemos nada. Vamos a leer los archivos. Procesamos esto. Y acá se acaba de crear el archivo. Como ven, es sencillo. Para esto primero hemos leído la información del libro. Después esta información lo hemos almacenado en una grilla. Después hemos creado un método para poder recorrer todos los valores de la grilla, ¿no? Y después creando un correlativo con este formato para después concatenar estos valores en el formato que necesito para registrar en este arreglo. Y este arreglo es necesario para poder escribir la información en este archivo de este nombre. Ahora, pero hay otra forma que también se puede hacer sin la necesidad de mostrar en una grilla. Por ejemplo, puedo crear acá un método. Este data table vamos a recorrer también. Ahora, básicamente necesito algo similar a esto. A ver, voy a copiar esto. El arreglo por aquí. El contador ya no nos sirve porque al aplicar este tipo de for ya tenemos un contador propio. Y este contador es importante para poder generar el correlativo, pero el correlativo acá tenemos que sumarlo más 1. En este for siempre va a iniciar desde la posición 0 o desde el 0, ¿sí? En la primera iteración sería 0, entonces por eso es que estamos incrementando de 1. Ahora aquí tenemos que acceder a la tabla. Indicamos la posición. En este caso esta variable, como va a viajar o va a recorrer por todas las casillas o por todas las posiciones, y necesitamos indicar la posición de la fila. Además necesitamos indicar el nombre de la celda. En este caso el nombre de la celda sería igual el del índice 0, y esto lo vamos a retornar así. El valor para concatenar también es el mismo. Y acá el arreglo, acá ya no tengo la necesidad de restar, simplemente vamos a dejar
que la posición sea igual a la iteración. Eso quiere decir que esto va a comenzar en la posición 0. Como esta ruta es repetitiva, entonces vamos a colocar acá ruta. Acá estamos concatenando ruta más el nombre del archivo. Esto lo hacemos con el fin de a este método vamos a agregar otro parámetro que haga referencia a la ruta, y esta ruta lo vamos a ya no necesitamos esto, pero esta estructura necesita la ruta lo vamos a conocer a través de este parámetro. A ver, ¿qué más? Bueno, acá tenemos el arreglo, estamos iterando los registros de esta tabla. De esta tabla estamos obteniendo los valores de la columna, generamos el correlativo, concatenamos la información, guardamos la información concatenada en este arreglo. Después utilizamos esta estructura, entramos a la clase para poder escribir la información con este nombre, sin grilla 001, va a tener ese nombre, ya tiene la ruta lo conocemos a través de este parámetro, y dentro de esta estructura lo que hacemos es recorremos bueno, en este caso estoy llamando a este método, pero este método, como no lo estamos necesitando, vamos a llamar a este arreglo que lo tenemos en la parte de arriba. Vamos a iterar este arreglo. Ahora, este arreglo necesita conocer la dimensión. Acá estamos indicando la dimensión de esta grilla, pero como esta grilla va a estar vacía, necesito indicarle la dimensión de la tabla. Simplemente vamos a cambiar de lugares. Acá sería la dimensión de la tabla. Vamos a contar la cantidad, cuántas filas hay en esta tabla. Ya tenemos este método para poder registrar o leer la tabla, recorrer la información y después escribir la información con el formato en este archivo. Ahora, este método puedo llamarlo acá. Esto voy a comentarlo porque ya no lo vamos a necesitar. Sin grilla necesita un parámetro de una tabla, y este resultado es un objeto del tipo data table, y así que esto vamos a almacenarlo acá. Y la ruta ya tenemos en la parte de arriba, y con esto vamos a ver si sale. A ver, primero vamos a ver por acá. Acá solo tengo estos dos archivos, datos y nombre de prueba. Hacemos un clic aquí y acá se nos acaba de crear este archivo. Abrimos los dos, son idénticos, los valores son los mismos, y con esto podemos ver que se puede trabajar de varias formas. De esta manera sencilla lo que hemos hecho es leer esos datos y convertirlos en este formato. Bueno, espero que les sirva este pequeño ejercicio. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego.